Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien ya en este último periodo de día laboral, día de semana de estudios. Así que me da mucho gusto saludarlos. Vamos a retomar. Primero, pues, indicarles que he puesto ya algunos avisos en el Classroom, ¿verdad? Para empezar, he puesto este aviso en donde indico los temas a evaluar en el primer parcial, haciendo la aclaración, por supuesto, que cada tema con su respectivo subtema. Así pues, por ejemplo, salir de la caverna, que es el tema 1 de la unidad 1, incluye de la opinión a la sabiduría, eh, características de la filosofía, áreas de interés para la filosofía. El tema 2 incluye filosofía y visión del mundo, el cual también lleva dentro del tema el desarrollo del idealismo, idealismo platónico, racionalismo cartesiano, el idealismo trascendental, eh, los rasgos básicos del idealismo, el materialismo, el realismo aristotélico, el empirismo de John Locke y de David Hume, el materialismo dialéctico y el intersubjetivismo. Y el tema 3, que es el ser humano, ser libre, que fue el último tema tratado, el cual pues incluye la esencia racional, la libertad, autodeterminación, libertad condicional, dimensión social, que son los valores y crisis de valores. ¿Ok? Hasta ahí viene el examen. También ya les he compartido siempre en Classroom, aquí en la pestaña de trabajo de clase. Usted podrá encontrar una carpeta en Drive donde he compartido todos las formato PDF, todas las presentaciones que les he compartido por la pantalla. También está el programa de estudios y la primera presentación del curso donde tocamos un par de temas iniciales. Bueno, así que tienen ya la instrucción, tienen ya los temas. El examen se realizará precisamente en esta plataforma. Sé que tenemos ya habilitado Moodle, pero tomé la decisión de quedarme en esta plataforma para, digamos, garantizar de que no tengamos ninguna equivocación ni ningún conflicto provocado por el cambio de plataforma. Ya el segundo parcial veremos si nos lanzamos a Moodle. Por el momento aparecerá aquí en el trabajo de clase publicado el día del examen, su examen, ¿verdad? Y podrán ingresar y contestarlo, y ahí vendrán las indicaciones del tiempo que tiene y de la forma en que deberá contestar. Bien, creo que las indicaciones están fáciles, claras de sobremanera. A pesar de ello, consulto si hay alguna duda, alguna pregunta. Para mí todo está muy claro. Bueno, magnífico. Entonces vámonos a terminar el tema de la crisis de valores y de crisis de valores. Aquí pues partamos de la última definición de valores que conversamos y que vimos. Vamos a ver. La definición de valor, dice a nuestro entender, es aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora de actuar. Se relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha recibido desde pequeño. Los valores entonces son esas reglas, esas normas, esos conceptos y que además son eminentemente humanos, ¿verdad? Intrínsecamente humanos, son de naturaleza ideal, o sea, se conocen en una forma perfecta y se trata de asumirlos.
Y además es una situación abstracta, ¿verdad? No es algo que se pueda materializar. Los valores o el valor moral eh, tiene que ver luego con nuestras conductas y comportamientos. Es ahí en donde aflora, es ahí en donde tiene, digamos, su impacto. El que usted entienda y sepa qué son los valores, cuáles son sus valores, cuáles son los valores universales o generalmente aceptados. ¿Para qué? Para vivir en sociedad, vivir pues, en armonía, para no matarnos, ¿verdad? Básicamente, para mantener la cordura y para mantener, digamos, ese, esa posibilidad de convivencia, ¿ok? Particularmente, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo de lo injusto. Bien, por favor, voy a necesitar que una persona me apoye con la lectura. Nos vamos a ir a la página número 49. ¿En qué se fundamentan nuestras decisiones? Página número 49. Alguien que esté ya listo con la lectura. Página 49. ¿En qué se fundamentan nuestras decisiones? Susana Aguilar, por favor, haga la lectura de en qué se fundamentan nuestros valores y hasta antes de la crisis de valores, por favor. Abra su micrófono, Susana. Para la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el presidente Yamatei decidió otorgar miles de millones de quetzales para apoyar a los bancos del sistema. En cambio, otorgó a la población más necesitada apenas una pequeña caja con pocos alimentos básicos. Esa decisión implicó poner en la balanza dos valores. Por una parte, el económico se suponía que quería salvar a los bancos, y por otra parte, el humano, apoyar a la población más necesitada. Al elegir el primero, el presidente dejó en claro que valora más a los empresarios que a la población pobre. Continúo con ¿qué son los valores? Continúe, por favor. ¿Qué son los valores? Como vimos, detrás de cada decisión están los valores que nos mueven. El término valor es un tanto difícil de definir, puesto que se refiere a algo cuya existencia no puede ser percibida en sí misma, aunque no se puede negar. Por ejemplo, no dudamos que una rosa sea bella, pero la belleza en sí misma no es en nada concreto de la rosa misma. Reconocemos la solidaridad de una persona que apoya a otra, pero no percibimos la solidaridad en sí misma. La teoría crítica de Frankfurt plantea una naturaleza social en los valores. Para definirlos, indican que se trata de conceptos, es decir, creaciones humanas, de naturaleza ideal, abstracta, sin embargo, solo existen cuando se materializan en objetos concretos o bienes. Por ejemplo, la honradez es un valor. Como tal, es solo una idea, pero nadie concibe esa idea fuera de acciones honradas concretas. Dicho de otra manera, nadie es honrado porque diga que lo es. Una persona honrada es cuando sus acciones evidencian ese valor. Otro ejemplo consistente negamos que el dinero pueda ser el valor supremo. Sin embargo, en nuestros actos nos contradecimos y vivimos siempre en función de lo que pueda reportarnos riqueza. Un padre de familia que, con tal de generar dinero extra, trabaja durante todo el día y apenas ve a sus hijos. A nivel consciente se plantea que lo hace para darles una buena educación, pero que su familia esté bien, para que su familia esté bien, pero en la práctica está subordinando los valores como la convivencia familiar, la diversión, la amistad, los está ubicando muy por abajo del valor riqueza en su escala de valores. Los valores surgen a partir de consensos intersubjetivos. Primero, se limitan a una comunidad determinada, en la medida en la que responde a la naturaleza humana más profunda.
Los valores van trascendiendo su comunidad de origen y aspiran a universalizarse. Esto, sin embargo, es solo un ideal al que podría llegar por medio de consenso que van de lo particular, de las relaciones concretas entre personas, a lo universal, por medio de consensos cada vez más amplios. Así, un valor que surgió de una colectividad puede convertirse en un valor universal. Pensemos que en la sociedad, en alguna comunidad, una persona realizó acciones solidarias que fueron después imitadas por otras. Se podría pensar que ese valor es universal, porque todos afirman con vehemencia que se debe ser solidario. Sin embargo, alcanzaría la universalidad solo hasta el momento en que todos los seres humanos actuaran con solidaridad. Ya vimos que en nuestro sistema social y económico la tendencia va en sentido contrario. Por otra parte, los valores solo existen por y para los humanos. No pueden tener una existencia independiente y histórica. Ningún sujeto existe al margen de su sociedad o grupo. Dentro de su colectividad desarrolla su sistema de valores. Aún en el caso de Robinson, solo en su isla al alegrarse cuando encontró plantas de trigo. Lo hizo porque en su cultura se valora esta planta como proveedora de alimentos. Los filósofos de la escuela de Frankfurt se dieron la tarea de analizar la crisis generada del sistema capitalista, manifestada en una permanente deshumanización de la persona. Erich Fromm, 1964, plantea una lúcida descripción de esta crisis en su obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Inicia ubicando los valores como un componente de la ideología o visión del mundo de las personas. Ya vimos que el sistema dominante impone su ideología y con ella la escala de valores que la conviene. Sobre ese principio, Fromm analiza los valores que promueve o impone la sociedad postcapitalista en la que vivimos. En primer lugar, critica el sistema de valores que impusiera la burguesía y que, con los acomodados que exigen los cambios históricos, se continúan dando en la sociedad postindustrial. El sistema burgués niega el precepto de Kant acerca de utilizar a la persona como instrumento. La esencia de este sistema radica en convertir el trabajo en una mercancía y al trabajador en un consumidor. Ambos dejan de valer por sí mismos y adquieren un valor de cambio. El trabajador vende su fuerza de trabajo, con lo que se convierte en un instrumento para el dueño del medio de producción. Deja de importar por sí mismo y vale por su utilidad como asalariado. Deja de ser valorado y de valerse a sí mismo como persona. Esto no solo ocurre en la esfera del trabajo físico, lo mismo pasa en otros ámbitos, en los que se despersonaliza al individuo. Un vendedor es efectivo si vende, un candidato si consigue votos, etc. Las relaciones sociales dejan de ser humanas. Las personas asumen roles que van más allá de sí mismas, de su humanidad esencial. Con ello ocurre una despersonalización del individuo. Todo, hasta su propia fuerza de trabajo, se convierte en una mercancía. El sistema organiza una escala de valores en la cual el valor supremo es el dinero. Incluso, para resarcir a las víctimas del conflicto armado interno, el gobierno está obligado a pagar una suma de dinero. Las personas empiezan a valer y a ser respetadas en función de sus ingresos o capacidades de consumo. Ya no se reconocen como personas, sino como un ser abstracto y por lo tanto alineado que debe cumplir con su rol aún a pesar de sus sentimientos. Por supuesto, el propio sistema se encarga de convencer a los individuos de este proceso de alimentación. Es necesario para aspirar a subir a la escala social. La alineación trae consigo la pérdida de la autoestima. El individuo sabe que no interesa por sí mismo y que su papel es competir en una sociedad en la que todo es mercancía. Así, los valores también se alinean. Las cosas dejan de valer por sí mismas y se convierten en trofeos de quienes las poseen. La lucha de cada individuo deja de ser su propio desarrollo pleno, humano, personal, como persona humana, no como individuo fetichizado. Ahora se busca atesorar mercancías, cosas, fetiches, pero las mercancías no solo son los objetos de consumo, como una pelota, un libro, un televisor. También se convierten en mercancías y en fetiches las amistades, las lecturas, los conocimientos, al asumir como valor máximo las mercancías. El resto de los valores se subordina a este.
Hasta la fe se convierte en mercancía, se vende el perdón por medio de diezmos y contribuciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan. Bueno, hay varias cosas que acotar en estos dos. Esta lectura corta, en realidad, ¿verdad? El tema de los valores merece toda una serie de reflexiones, tanto para su comprensión conceptual, teórica, como para ver los abordajes. Pero hay algunos elementos mucho más básicos que es necesario rescatar, ¿verdad? Que desafortunadamente nuestra formación elemental, básica, y también las condiciones en las que nos desarrollamos en nuestra sociedad guatemalteca, pues nos limitan. En este orden de ideas, quiero rescatar que, que el tema de los valores, si bien es un tema personal del individuo, de su propio desarrollo, está sujeto también eh, al colectivo, al mundo en el que este individuo se desarrolla y está influenciado de manera intersubjetiva, ¿verdad? Acá en estas tres páginas nos pone algunos ejemplos que van, digamos, de lo general a lo particular. El primero de ellos es el caso durante la pandemia, ¿verdad? De las decisiones de Estado tomadas en Junta de Ministros por el presidente de la República, en el sentido de, de otorgarle un gigantesco salvavidas financiero al sistema bancario, que no lo necesitaba, o tal vez sí, no lo sé, versus la ayuda social raquítica destinada para los ciudadanos, ¿verdad? Entonces ahí se pone de manifiesto un tema que se puede analizar para encontrar de manera axiológica la forma en la que nuestros gobernantes toman sus decisiones y la manera en la que los valores en esta sociedad se quedan subordinados frente a las decisiones de orden económico, financieras, ¿verdad? Del mercado. Claro, no sé, es un tema a analizar porque pueden haber otras muchas aristas para preguntarse si es justo, si es injusto, si es bueno, si es malo, si es correcto, si es incorrecto, si fue necesario o no había otra forma. No lo sé, ¿verdad? Pero lo importante en todo caso es tener esa primera motivación de comprender, de analizar, de interesarse por un fenómeno que puede ser, que puede llegar a afectarnos, ¿verdad? De manera directa. Eh, en la última parte de la presentación hablamos sobre de Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Y anotamos algunas ideas de él. Quiero rescatar también una de sus frases lapidarias, ¿verdad? La que dice que el hombre está condenado a ser libre. Y esta es una frase donde se expone el existencialismo que desarrolla este pensador y que además en esta frase conjuga dos conceptos, ¿verdad? El de la libertad y el de la condena, que pareciera incoherente. Sin embargo, lo hace de una manera eh, que expone que la libertad es inherente a la condición humana y que por lo tanto el hombre es absoluto responsable del uso que haga de ella. Dice, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Eh, Vaya frase, ¿verdad? Para el análisis acerca de la libertad
de la condición humana, del sentido de la existencia, ¿verdad? De los alcances, de la responsabilidad individual de cada ser humano, ¿verdad? Y la pregunta generadora que nos hacíamos al inicio del tema, ¿cuál es la verdadera libertad? Para Sartre, entonces, afirma que el hombre es responsable de encontrar el sentido en su vida y además que es libre de actuar y de definirse constantemente, pues esto es inherente a su condición humana. Pero dice, está obligado a elegir permanentemente dentro de esa libertad. O sea que la libertad conlleva la responsabilidad y en ese tránsito sí o sí hay elecciones, o sea, tiene que elegir permanentemente. Tiene varias obras, Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Invitados todos pues a leer, busque algo en las redes sociales de gente que hable del tema o busque sus libros, ¿verdad? Por cultura general, por supuesto. Tal vez la más famosa es El ser y la nada. Es un señor libro, diría mi abuelo, ¿verdad? Bastante complejo, profundo, ¿verdad? Pero muy, muy interesante. Luego está el existencialismo, es un humanismo, ese es un manifiesto con lenguaje más sencillo, donde él pues explica en qué consiste el existencialismo que él está proponiendo, ¿verdad? Y luego está la crítica a la razón dialéctica, ¿verdad? En este documento, en este libro, Sartre concluye que el hombre solo puede ser realmente libre en la sociedad, en la medida en la que logre responder a su libertad, ¿verdad? Y esa libertad está necesariamente enfrentada a la escasez de bienes y recursos también. Luego también Sartre era también versado en letras, era dramaturgo, escritor, ¿verdad? Tiene obras literarias, tiene obras de teatro, bueno, una prolífica obra. Sartre fue nominado para el Premio Nobel de Literatura y lo rechazó, ¿verdad? En consonancia con sus ideas. Bueno, además de los ejemplos que están acá sobre estos temas del papá que va a trabajar y entonces ya no ve a sus hijos, pero piensa que con su trabajo le va a dar una mejor vida a sus hijos. Bueno, es complicado porque hablar de una crisis de valores en este momento de nuestra sociedad es un tema necesario. No tanto por el pensamiento, digamos, anacrónico de que el tiempo pasado fue mejor, habían valores mejores que los actuales, sino que aquí viene a mi memoria, tal vez para hacer la analogía, un artículo que leí de un filósofo, un profesor de filosofía español, acerca de las pantallas del celular y los dispositivos, ¿verdad? En los niños, sobre el efecto que esto tiene y bueno, toda una argumentación, pero dentro de todo lo que él escribe, dice algo muy importante, que el problema de los dispositivos no es en sí mismo el uso de ellos, sino que es lo que dejamos de hacer por estar metidos en los dispositivos. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, extrapolando esta idea hacia este tema de valores y de la crisis actual o permanente de valores, es que es el espacio vacío que dejamos que afecta nuestra conducta, nuestro comportamiento y por ende nuestras relaciones interpersonales y sociales, que es en donde hace mella la crisis de valores, ¿verdad? Que, digamos, hay diferentes niveles, pero digamos uno muy general, muy a flor de calle, ¿verdad? Boca de urna, flor de piel, ¿cómo es que se dice? Muy cercano pues a cada uno de nosotros. ¿No? Esa posibilidad de, de que el progreso, la tecnología,
el avance incluso en la medicina, ¿verdad? Los fármacos provocan ciertas conductas, ¿verdad? Provoca ciertas alteraciones, provoca trastornos o afloran, ¿verdad? Y entonces eso va descomponiendo el tejido social, va arruinando al individuo. Eh, para ser tal vez más concretos, por ejemplo, en la juventud, ¿verdad? La niñez y la juventud que se ven bombardeados, todos nos vemos bombardeados, pero hablemos de este segmento que es más vulnerable porque está en formación, ¿verdad? Carece de muchos de los sentidos de identidad y de madurez que le permita tomar sus decisiones, pero que nosotros fuimos ese niño en algún momento y que entonces ahora somos producto de ese momento, de esa versión nuestra. Entonces, digamos, no es tan alocado ponernos a hablar de ello y tratar de como conectar con aquel momento. Pero los niños hoy, ¿verdad? Que son sujetos de bombardeo masivo de contenido sin filtro, que, que diseminan, reproducen, recrean antivalores, ¿verdad? Y con esto no quiero hablar de temas sociales que tal vez se pueda usted empezar a imaginar que son ahora sujetos de campañas políticas, no, cosas muy finas, muy bien diseñadas que provocan luego comportamientos de consumo, comportamientos autodestructivos, ¿verdad? Que afectan la forma en la que el individuo vive. Y no tiene nada que ver con agendas de desarrollo humano y nada de eso. Es más grave que eso, es mucho más, y además usted lo consume voluntariamente día y noche, porque viaja en forma de videojuegos, de música, de contenido, de redes sociales, de telenovelas, de programas, ¿verdad? De un montón de espacios en donde dejamos nuestra atención, ¿verdad? TikTok sobre todo, ¿verdad? Que es una red con menos filtros y una manera en la que nos bombardea. Entonces hay muchos antivalores, ¿verdad? Que luego hacen mella en la psique del niño, de la niña, del joven, luego en su comportamiento y luego en sus conductas, ¿verdad? Y por eso luego tenemos el desastre de adultos pues que no funcionan, ¿verdad? Entonces no solo están mal educados, no solo están, digamos, en trastornos y en situaciones familiares complejas, sino que además de eso, llegan con conductas o violentas o conductas, eh, pues, antisociales, ¿verdad? O conductas adictivas de cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces eso lo que genera es una población enferma, ¿verdad? Y entonces somos adultos después que no sabemos vivir bien, ¿verdad? Y claro, tendrá su porción el Estado, por supuesto, que también digamos, decadencia del Estado en la poca o nula capacidad de generar bienestar o condiciones para que la gente, pues, no solo no se muera de hambre, sino que vivamos bien, ¿verdad? Porque si algo falta, o mejor dicho, si algo sobra y, y hay suficiente en este país son recursos, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí llegan los valores. En esa línea de ideas también no quiero dejar pasar la oportunidad, y aunque trato de ser muy prudente y no meterme en temas politiqueros, peor en las fechas en las que estamos, pero sí me sentí muy ofendido. Me- me- no encuentro otra forma de expresarlo. Hoy vi un video, eh, pues, tengo más certeza de que sí es verídico, ¿verdad? Lo googleé, lo rastreé y sí hay varios videos del mismo contenido, de la misma fecha, de una candidata política, ¿verdad? Que está en el balotaje, en donde hace un constructo y me voy a hacer esta referencia con mucho respeto porque sé que aquí hay simpatizantes de todos, ¿verdad? Pero con una visión académica y la más objetiva posible. Eh, Estamos tan jodidos y esta crisis de valores es tan profunda, tan honda, que la gente todo lo toma como normal. Y aquí pasó algo que yo me siento ofendido, insultado y hasta avergonzado, ¿verdad? Y pensar que hay 50% de probabilidades que dirija nuestra nación esta persona.
con lo que no quiero hacer apología de que estamos bien, ¿verdad? Pero viniendo de alguien con esa experiencia y con esa posibilidad, pasó lo siguiente. Dentro de su discurso, ¿verdad? Porque ya saben, parada en la plataforma, o sea, en un escenario, ¿verdad? Frente a un público X, haciendo su meeting, ese momento es muy curioso porque en realidad ese es un momento de convencimiento, donde lo que está ocurriendo es que la persona que se para ahí debe convencer a los que están escuchándole de que es la mejor opción y que básicamente la contraten como su gerente, ¿verdad? Como bueno, no voy a entrar en detalle, ustedes ya lo saben, pero resulta que no, lo que ocurre ahí es otra cosa grotesca. Y entonces dice la candidata una cosa así, empieza ya, dicen, ¿verdad? Que el otro partido son pensantes y que nosotros no. Entonces, que viva la ignorancia. Oh, ahorita toda la gente, porque la ignorancia es algo así como nuestra identidad del pueblo. Solo eso les cuento, hay más material. No puede ser que, es cierto que las personas que están ahí es gente de un estrato social donde están más jodidos que muchos de los que estamos aquí conectados. Eso es indiscutible. Aunque hay de todo, ¿verdad? Pero de forma general, por el lugar en donde eso ocurrió, es evidente, ¿verdad? Que el nivel académico, el nivel de desarrollo humano de esas personas es limitado, pues, ¿verdad? Pero no puede ser que por esa razón, digamos, se trate con tal falta de respeto a una población, donde es más que evidente la instrumentalización, los antivalores, pero bueno, ¿verdad? Y luego desfilan los billetes, y lo digo literal porque pasa una persona enseñando una cantidad de billetes de a 100, una computadora, o sea, miren, yo veo eso o sea, me hace sentir estúpido, ese es el asunto, ¿verdad? Y la gente ya no lo ve. Y yo lo que veo ahí es esa crisis de valores. Estamos tan mal y tan jodidos que nos despellejamos vivos si pudiéramos, ¿verdad? Entonces, no estamos haciendo nada en este país, ¿verdad? Bueno, ahí cierro ese comentario político, vayan, ilústrense, búsquenlo, saque sus conclusiones, analícelo, ¿verdad? Y bueno, si usted está metido ahí, piénselo, ¿verdad? Y rectifiquen, porque, puchica, es muy vergonzoso. Y si no, pues entonces aprendamos, reflexionemos, hablemos de las cosas como deben ser, qué podemos hacer para cambiar. Y en ese orden de ideas, em, a ver, que se me perdió aquí, me sigo perdiendo. Hablar de esa crisis de valores de la sociedad, entonces les decía que no es un tema de que si antes era mejor que ahora, sino es entender cómo ahora esas estructuras, ese conjunto de reglas, de normas universales, se van modificando, se van perdiendo, y entonces tenemos sociedades eh, que no responden al bienestar de las personas, ¿verdad? Eh, los valores son esas normas de comportamiento que básicamente lo que hacen es facilitarle al individuo, digamos, un camino hacia lo que es correcto, a lo que es bueno, a lo que es justo, y que además es aceptado en su comunidad, en su sociedad. Los valores se aprenden o ocurre la enseñanza de los valores desde el hogar, pasando por la escuela, por supuesto. Y hay que destacar el rol que juegan, o el momento, mejor dicho, en la niñez, que es cuando se absorbe ese conocimiento, ¿verdad? Que luego se perfecciona o se puede desarrollar, pues. Pero en primera instancia lo que va a ser determinante es esa cercanía con papá, con mamá, con los abuelos, con los tíos, con el vecino,
con el profesor, con la maestra, con los amigos, con el de la tienda, el panadero, el mercado, ¿verdad? Esos círculos en donde el niño va a empezar muchas veces, la mayoría de las veces, a imitar. Y entonces así es como nos hacemos de creencias, de actitudes, ¿verdad? De intenciones también. Y entonces formamos una identidad. El tema de los valores permite comprender la dimensión del ser humano para poder, pues, exteriorizar su buen proceder, se dice. Y los valores son el resultado de una comprensión, ¿verdad? De progresión de conductas, de comportamientos y de habilidades. Y es justamente ahí, ¿verdad? Cuando un niño aprende, ¿verdad? Es estimulado y tiene un medio que propicia, ¿verdad? Una forma de ser basado en una escala de valores, luego se verá reflejado en su juventud y en su adultez, en sus comportamientos y en sus habilidades sociales. Por supuesto también desde que es niño, ¿verdad? Pero en donde alcanzará su máximo impacto es cuando ya tiene que funcionar solo. No sé si me explico, ¿verdad? Pero es muy importante lo que ocurre de niño y de joven. Los valores más importantes del humano, bueno, hay listas, ¿verdad? Ahí no, tal vez no me voy a cerrar a una lista o una definición, pero podemos mencionar algunos de los valores, digamos, intrínsecamente humanos necesarios. La honestidad, el respeto, la solidaridad, la integridad, la responsabilidad, el compromiso, la confianza, la resiliencia, la sensatez, la prudencia, la creatividad, el sentido de superación, la iniciativa, la autoexigencia, la asertividad, bueno, y podemos creo que construir una lista mucho más grande. Pero ¿cómo se aprenden? ¿Cómo los pongo en práctica? Estoy a tiempo aún, ¿verdad? Frente a esta crisis de valores, ¿qué puedo hacer? Y ya les puse el ejemplo. No es lo que nos están provocando, sino que es lo que dejamos de hacer, que necesitamos retomar. Dice también la UNESCO, ¿verdad? Esta agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, considera que la sociedad actual se encuentra inmersa en una profunda crisis de valores, preocupándose únicamente por la economía. Estamos siendo subordinados a decisiones de mercado, ¿verdad? Y con eso fue con lo que arrancamos el tema de hoy, con el ejemplo de aquí, del presidente de Guatemala, tomando una decisión ventajosa para el mercado y desventajosa para la gente, ¿verdad? Entonces, claro, en función de esas decisiones utilitaristas de tener, de poseer, de querer, es que vamos adaptándonos al cumplimiento no de esos reguladores sociales que son los valores, ¿verdad? Y como aquellas viñetas que decían, ¿verdad? Si no les gustan mis valores, aquí traigo otros, ¿verdad? Y cómo no podemos ver eso si lo vemos en políticos, lo vemos en la universidad, lo vemos en las escuelas, lo vemos en todos lados, ¿verdad? Y el último ejemplo que voy a poner también me llamó la atención. Yo no soy religioso, ni milito, ni profeso en ningún tipo de congregación hace mucho tiempo, pero me llamó la atención un contenido de no sé si aún es pastor, ¿verdad? Pero me imagino que su calidad de pastor no se le quita, de una iglesia muy reconocida. Este señor fue candidato a la presidencia, fue canciller, o sea, ministro de Relaciones Exteriores, y se metió en la política. Es también rector de una universidad privada. Y él sale oportunamente en el marco de estas elecciones con un video donde él reconoce su error y dice que porque él cometió el error y aprendió del error, entonces él ahora hace esa reflexión moral donde su error más grande fue haber cruzado su trabajo pastoral con la política. Lo dice él ahí bonito, ¿verdad? Con el afán de transformar Guatemala. Huevos, o sea, es cuando hay intereses y hay posibilidades de llenarse las bolsas,
¿quién no va a querer? ¿Verdad? Pero finalmente para mí es muy fuerte que él salga y lo reconozca, porque le da una cachetada muy grande a ese gran segmento religioso que está respaldando los procesos políticos. Y con eso no me malinterprete que yo diga algo distinto a que simplemente cada cosa en su lugar. Y él lo dice ahí, que él finalmente, después de todo eso vivido, entendió que el trabajo de las iglesias debe estar en la cuestión moral, en la cuestión de los valores, dice, ¿verdad? En la cuestión de la fe, que es su asunto, ¿verdad? Y entonces desde ahí influenciar el otro ámbito, pero no al revés, es lo que ahora estamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, eso búsquenlo ahí, googleenlo, me pareció importante, ¿verdad? Tampoco me extraña, pero es raro de pronto encontrarse a una persona con el nivel de liderazgo de este personaje admitiendo un error de ese tamaño. Pues es muy respetable esa posición. Dentro de todo lo que dice, pues se me quedó una cosa interesante. Él, como buen pastor, pone ahí un ejemplo bíblico ahí para los que les gusta todo ese asunto. Él pone como su referencia bíblica Isaías 5 del 20 al 23. Ahí a los curiosos vayan y miren, ¿verdad? Pero bueno, los valores, ¿verdad? Y la actual crisis de valores. Ya para ir concluyendo esta parte, tengo un último material que me lo pensé si compartírselos o no. Al final me decidí que sí, ¿verdad? Son 3 minutitos de un extracto de una entrevista más grande que habla sobre los valores, pero está enfocado en los jóvenes. Y creo que al final va a ser muy interesante para como cerrar el círculo, ¿verdad? Y ver si logramos cachar esto que queremos dibujar de los valores, de la crisis de valores y cómo asumo mis valores. Entonces, al final del video, pues podemos todavía dejar un par de minutos para alguna reflexión o comentario. Bien, ahí les va. Las generaciones anteriores siempre dicen que la nueva generación, en este caso la mía, los adolescentes de hoy, tenemos menos valores que antes. ¿Tú crees que es así o...? Hay una frase celebérrima que dice: los jóvenes de hoy desobedecen, faltan el respeto a sus mayores, es mucho más larga, pero yo la voy a abreviar. Faltan el respeto a sus mayores y ponen los pies encima de la mesa. Se atribuye a Sócrates. Si fuese verdad que la dijo Sócrates, tendría 2500 años. No, Nayara, no. Los jóvenes estáis llenos de valores, porque los valores son el modo de empleo de la vida. Hay que distinguirlos, tienes que aprender a distinguir algo que te sirve para vivir de algo que te daña, porque los valores son realmente la herramienta que te sirve para llevar una vida relacionada con los demás. Robinson Crusoe, mientras estuvo en la isla, solo necesitaba las ganas de vivir. Tú y yo, los alumnos, los profesores, los ciudadanos, necesitamos muchos más valores, porque tenemos que convivir unos con otros y convivir con nosotros mismos en una sociedad compleja que nos pone retos. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que educar y educar en valores es lo mismo, porque tan herramienta para vivir una vida verdaderamente humana y una vida plena, tan herramienta para eso es la cultura y es el arte, como puede ser la tolerancia o la generosidad. Tengo maravillosos recuerdos de haber sido vuestra profesora de valores, porque a mí me parece que el tema de la ética es un tema sustancial en el aula. Y no se puede olvidar el tema de la ética y el tema de la filosofía, todo aquello que se plantee delante de un alumno, al modo socrático, como decía Sócrates, que su madre era comadrona y él había aprendido a sacar de dentro lo que cada persona tenía en su interior, igual que su madre sacaba a un niño para que naciera, pues esa manera de sacar lo que hay dentro de los alumnos, que es la filosofía, que es la ética, es fundamental, la escuela no la puede perder.
¿Tú recuerdas la clase de valores? Sé que la recuerdas porque me lo has dicho. Para mí ha significado mucho aquella clase sobre los valores sobre el valor de la belleza. Me parecía muy importante que hablásemos en clase sobre el valor de la belleza, Nayara, porque hay grandes malentendidos con respecto al valor de la belleza. La conclusión a la que vosotros llegasteis después de hablar de la belleza fue que la belleza iba mucho más allá que la percepción sensorial y que era algo que te detenía junto a otro ser humano. Esa es una definición que los filósofos dedicados a la estética durante miles de años no han sabido hacerla tan certera y tan redonda como salió a vosotros. Pero en aquella clase, Nayara, yo no hice nada. Sencillamente preparé un PowerPoint y en ese PowerPoint aparecía la pirámide de Gizeh, ¿te acuerdas? Y yo te preguntaba, ¿es bonita la pirámide? ¿Es bella la pirámide? Y me acuerdo que contestábamos que en cierto modo sí, pero no lo era tanto por la de personas que murieron solo para construirla. También me acuerdo que en ese mismo PowerPoint aparecía la Mona Lisa y... ¿Y era bella Mona Lisa? ¿Te acuerdas? Hubo aquí bastantes diferencias de opinión, ¿a que sí? Sí, y recuerdo alguien que dijo, está sonriéndole al pintor, tiene que ser amable ella, así que vamos a darle por guapa. Me acuerdo perfectamente de cuando salió en las diapositivas un cuadro cubista, Dora Maar, pintada por Picasso, y hubo ahí un tumulto en la clase, yo no sé si tú te acuerdas, y llegasteis a la conclusión de que tenía 3 ojos y 2 bocas, y la cara de frente y de perfil. Llegasteis a la conclusión de que era bella, porque era única. Porque era diferente. Porque era diferente. Y luego, yo no sé si tú recuerdas cómo terminó esa clase, porque para mí es uno de los momentos más bellos, aquel momento concreto, uno de los momentos más bellos de mi vida profesional. Habíamos estado hablando de arte, y eran artes visuales, y os dije, chicos, pero hemos estado hablando solamente de la belleza que hemos percibido por el sentido de la vista. ¿Cómo le explicaríais la belleza a una persona que no viera? Y contestó Miguel, ¿te acuerdas de Miguel? Muchísimo. Miguel dijo, Carmen, yo le explicaría a una persona que no viese, yo le explicaría belleza acariciándole la mejilla con el pétalo de una rosa. Es cierto. Nunca lo he olvidado. ¿Cómo olvidar que te pueda suceder con chicos de 12 años como vosotros teníais? Los chicos de 12 años sois filósofos y sois poetas de forma natural, y es la escuela con su cronos y con su necesidad de que os ajustéis a respuestas siempre las correctas por definición. Y nos acostumbramos al pensamiento crítico y nos acostumbramos al pensamiento creativo. Pero dentro de vosotros hay un universo. ¿Qué es la belleza sino, efectivamente, que te acaricien? Así que, ¿cómo pasar de largo por los valores y la gente joven? Vosotros sabéis lo que son valores, tenéis las ideas muy claras sobre qué valores queréis ver en vuestros padres y en vuestros profesores, por ejemplo. ¿Cómo va a haber alguien que se atreva a decir que la gente joven está alejada de los valores si no hay una época de la vida en la que uno haga más introspección y mire más para adentro y se observe más que en la época de la adolescencia? Bueno, entonces con este pues cerramos como el círculo inicial de esta idea de valores, que son temas que deben hablarse siempre que se pueda, pero para la reflexión. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario, y si no, pues vamos a ir concluyendo ya la sesión de esta noche. Imelda. Imelda. Tiene su micrófono apagado. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Casi no participo en opiniones porque más que todo soy como oyente, ¿verdad? Porque tengo una simple duda. La verdad es de que como yo no cursé el primer semestre, ¿verdad? Por motivo de que di a luz a mi bebé, entonces tengo asignado filosofía.
No hay Ya no, señal. ya no hay señal. Si gusta, Imelda, Pues, Imelda, no le escuchamos. Hola. poder- No tiene señal. Bueno, eh, qué pena con Imelda. Imelda, por favor, envíeme un correo electrónico con sus dudas, si es acerca de la gestión del curso. Con gusto le contesto de vuelta en el correo electrónico. Seleni Batres, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, con respecto a los valores, realmente toca un punto bastante interesante y fuerte, ya que los valores, pues muchos dicen que los traemos en los genes. Al igual que hay genes buenos, existe el gen del mal. Entonces, si lo vemos desde un punto biológico o genetista en este caso, existe lo bueno y lo malo, pero aunque no nos lo enseñaran, hay algo como esa conciencia que dice eso está mal. Y yo en una ocasión vi un reportaje referido a una iglesia X de una jovencita que se crió dentro de esa religión y hacían cosas muy malas, pero para ella eran cosas buenas porque el líder religioso lo hacía. Pero sin embargo decía, algo dentro de mí decía que estaba mal. Entonces, decía de que a ella le habían inculcado muchas cosas malas como valores buenos. Entonces, a la larga, llegó pues a la conclusión de que pues existían estos genes, ¿verdad? Estos genes buenos que eran los que los que nosotros nos permitían tomar las decisiones, pero al final todo es voluntario, es de analizarlo y la conclusión es cada quien pues elige pues su libre albedrío y, y pues lo ejecuta como tal. Entonces vemos en la actualidad la bien falta de valores y cómo nosotros nos olvidamos de ellos para diferentes actividades, como en el caso de elegir autoridades, pero que no viene desde ahora, viene desde hace mucho tiempo, porque capitalizan la pobreza y nosotros nos vamos hacia él. Él es bueno porque nos va a dar lámina, nos va a dar comida, nos va a dar una mensualidad. Si yo tengo 40 hijos durante los 4 años de gobierno, me va a dar XY cantidad de dinero por esos 40 hijos, ¿verdad? Y luego de qué los va a mantener, no piensa en eso. Entonces perdemos nuestros valores. No, todo aquello que nos inculcan desde casa, lo olvidamos y en algunos casos ni siquiera se los inculcan. Entonces es un tema bien sensible que hasta ahora no solo se ven los estratos altos o educados, por así decirlo, en personas profesionales, sino en personas de un muy bajo perfil que no tienen acceso a la educación. Entonces se van mano a mano con respecto a este tema. Gracias, licenciada. Bueno, perfecto, Seleni, muchas gracias. Kevin Lares. Se nos fue Kevin Lares. Nancy Ramírez. Gracias, licenciado. Pues con respecto a lo que decía Seleni, es muy cierto porque en parte es lo de los valores, es lo que nos inculcan en casa, pero en mi caso somos 4 hermanos y los 4, a pesar de que fuimos inculcados bajo el mismo techo, los mismos padres, todo fue muy similar. Los 4 tenemos diferentes percepciones de valores y y se ve reflejado en el momento de lo que les trasladamos a nuestros hijos. Yo lo he visto reflejado mucho. Entonces, no es que se hayan perdido los valores. Creo que las generaciones de ahora creen que es algo que no es tan importante y se va a ver en las generaciones futuras
porque yo he visto niños pequeñitos que le pegan a sus abuelitos, que le pegan a sus papás, que les dicen a sus mayores que los odian, que yo así, eso cómo es posible, pero al final es porque los papás los permiten y es por eso, porque creen que los papás de ellos les prohibían tantas cosas, inculcándoles buenos valores, así lo queremos ver, y creían que los tenían muy apresados, no los dejaban ser, etcétera, y por eso ahora no enseñan lo mismo, porque creen o les están haciendo creer que es malo. Yo vi una vez un video de Tutti Forlán que cabal hablaba sobre los valores y que expresaba lo que pasaba en aulas, en clases, de que, ay, sí, yo me robé el examen, ay, sí, yo le copié a no sé quién, ay, sí, yo hice no sé qué. Y era el más piles el que hacía más cosas malas. Y entonces decía, pasémoslo a nuestros gobernantes. Ah, sí, yo le robé no sé cuántos millones a esto. Ah, sí, yo desfalqué el hospital. Ah, sí, yo dejé sin dinero educación. Entonces ahí ya no lo miramos también porque nos afecta a todos, pero todo empieza desde pequeñitos. Si nosotros desde pequeños permitimos que las generaciones pequeñas no sepan un respeto de un buen día, buena tarde, buena noche, no gritarle, no hablarle mal a una persona adulta, respetar a la gente en la calle, o sea, hacer su fila, porque son cosas tan simples que uno los mira tan simples, pero con el día a día eso hace un gran cambio en general. No vamos a ver una generación en unos 10 años que va a tener demasiados problemas. Gracias, Nancy. Bueno, no creo que haya que esperar 10 años, ¿verdad? Ya estamos en medio de esos demasiados problemas que usted menciona. Susan Aguilar. Buenas noches, licenciado. Sí, la verdad yo también miro eso, pero en mi entorno familiar. Por ejemplo, mi papá y mi mamá, ambos figuras ejemplares paternas, no tuvieron ninguno de los dos, ninguno. Es decir, mi abuelo paterno era un alcohólico, mi abuela paterna, ella es muy suave, y mi abuela materna era horrible, pues digo, horrible, horrible, horrible. Y mis papás cuando se juntaron, ellos fue una prueba y error. Ellos con nosotros nos empezaron con sus valores, porque mi papá, él intentó buscar ejemplos buenos porque él no quería que nosotros pasáramos lo mismo que él pasó, igual fue con mi mamá. Ella no quería que nosotras sufriéramos lo mismo que ella sufrió y sus hermanos de niños. Entonces, digamos, nuestra crianza fue un poco liberal, porque, digamos, lo que sí tenemos nosotros es que nos comunicamos mucho. Eso fue algo que ellos nos enseñaron desde pequeños. Nos enseñaron a comunicarnos, a respetar hacernos valer nosotros, nuestras opiniones. Por ejemplo, a veces se enojaba y decía cosas que no tenía que decir. Entonces era como que, mira, esto no lo tendrías que decir y fue esto y eso, porque aunque no querrás, las palabras nos lastiman, más viniendo de ella. Entonces, mi papá fue uno que él siempre les inculcó el dinero. Decía, si ustedes van a prestar algo, tienen que pagarlo. Y él decía, entonces, y eso me di cuenta mucho con mi hermana mayor, que ella fue también nuestro ejemplo, lo que ella hacía, nosotros también, mi hermana menor y yo lo copiábamos. Y ella cuando se dio cuenta de eso, cuando tuvo noción de ese poder que tenía sobre nosotros, intentó también ser la mejor figura para nosotras. Ella siempre fue súper estudiosa, y igual nosotros somos éramos muy estudiosos. Y así, ella es muy responsable. Y cuando ella se pasaba, mi papá le decía como que, mira, esto no tienes que hacer. Porque como le digo, nosotros tenemos mucha libertad con nuestros papás. Ellos nos tienen sobrenombres, nosotros también le tenemos sobrenombres. Entonces me doy cuenta que las personas que quieren buscar su bien, buscan la forma. Mi papá no tuvo educación, mi mamá tampoco tuvo educación, no tuvo una educación avanzada, y ambos han salido adelante. Ambos intentaron ser la mejor figura paterna que pudieron para nosotros,
Y como le digo, fue una prueba y error, porque en nuestra niñez, pues obviamente ellos cometieron errores igual que todos los padres, pero conforme avanzó el tiempo, ellos intentaron no romper nuestra conexión. Bueno, muchas gracias, Susan, por su historia de vida, ¿verdad? Y sí, definitivamente los valores, la ética, es un tema que inicia en casa, pero luego se ve afectado por la influencia del mundo, ¿verdad? Y entonces llega un momento donde la madurez, la necesidad, la posibilidad y, y las limitaciones son, digamos, las condiciones que nos van a hacer o explotar los valores que poseemos o hacernos de otros antivalores, ¿verdad? Para esa aparente sobrevivencia. Bueno, invitados entonces a que retomen su lectura, por favor. Ya tienen ahí su contenido a evaluar. No se les olvide, después de ir a votar el domingo de forma correcta, pónganse al lectura y listos para su examen. Stephanie Mendoza. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta que no tiene relación al curso, sino que al curso de comunicación. Fíjese que yo me hice el examen de la recuperación, pero a mí no me aparece mi nota en lo que se publicó. Eh, bueno, mire, esos temas, cuando usted no aparece, bueno, en principio no me falta por publicar ninguna nota que no esté asignada a mis secciones. Entonces, yo lo que le sugiero es que si ya constató en el portal de la cartelera virtual que usted no aparece en la lista, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? No aparece, no es que esté ahí y yo no le haya puesto nota, sino que no aparece. No aparezco. No aparezco. Eso significa que usted no está asignada a ninguna de mis secciones. Entonces, diríjase a control académico, escriba ahí o vaya a buscar, muestre sus comprobantes de pago y que le resuelvan en dónde está asignada. ¿De acuerdo? Y si se hizo el examen conmigo y la asignan, entonces yo ya puedo. ¿De acuerdo? Ok, bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno. Pues asumo que sí, Ana Fabiola, no hay una instrucción contraria a este tema, pero vamos a ver. Yo les informo en clase. O permítanme, antes de que se me vayan, ciertamente hay notificaciones. Bueno, aquí hay una notificación del secretario general de la universidad donde indica que el señor, la cosa decirlo, pero donde dice la universidad que hay permiso especial para suspender actividades académicas, lunes 21. Asumo que con esto entonces no hay clases. Perfecto. Bueno, pásenla bien entonces, ahí van a votar por favor y se ponen a estudiar. Nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.